La polémica en torno al libro digital frente al impreso ha sido un tema recurrente a nivel global en los últimos tiempos. ¿Se menosprecia el libro digital o se exalta en exceso el formato en papel? ¿Es una cuestión de romanticismo, necesidad de alternativas o diversidad de opciones para elegir? Algunos expertos concuerdan en que no se trata de una lucha entre ambos formatos, sino de aprovechar las ventajas de cada uno en función del fomento y el disfrute de la lectura. Para conocer la experiencia y los debates que sobre este tema se han suscitado en Cuba, recibimos en el estudio a Yaremis Pérez Dueñas, directora del Programa Nacional de Desarrollo del Libro Digital en Cuba. Bienvenida, Yaremis, encantada de que estés con nosotros. Y también a Miguel Cruz Suárez, quien es escritor y director de la Casa Editora Abril, que por cierto está cumpliendo 44 años en este julio. Felicidades. Gracias, muchas Bueno, gracias. yo sé que hoy vamos a estar conversando sobre el tema del libro digital, el impreso. No les voy a preguntar para no comprometerlos ahora mismo sobre cuál de ellos ustedes prefieren o si realmente no tienen preferencia. Ustedes, lo que quiero saber ahora mismo es si están listos para comenzar. Por supuesto que sí. Estamos listos, Qué estamos bien. listos. Ellos están listos y así comenzamos. En un contexto económico complejo para la industria editorial tradicional, ¿es posible hablar de una coexistencia armoniosa entre el libro digital y el impreso en el mundo? Yo creo que ya no podemos concebir un contexto editorial sin pensar en esa coexistencia. No podemos hablar solamente de un tipo de formato, tenemos que hablar del libro y entonces derivar hacia los diferentes formatos. En los últimos años ha existido un acercamiento notable al mundo de las redes, la tecnología, la informática, y eso también ha influido, por supuesto, en el libro y la lectura. En el mundo ya de hecho se ve el proceso al revés. Se hace el libro digital o se hacen los diferentes formatos de libros digitales y después entonces se concibe una impresión bajo demanda. O sea que no se conoce como ya nosotros lo teníamos tradicionalmente implementado, sino que los procesos se van revirtiendo, se van convirtiendo en procesos más naturales, más facilitadores de la vida misma. Y por supuesto, esto también se ve presente en el contexto editorial. Ahora, me gustaría saber la experiencia de Abril en este sentido, porque, bueno, Yaremis nos contaba y decía que esta relación es un poco más natural en el mundo, pero es posible pensarla así en nuestro país, como lo hace, por ejemplo, la Casa Editora Abril. Sí, yo te puedo decir que esta realidad que, como ella dice, se ha ido imponiendo, a veces estas actualizaciones tecnológicas a Cuba llegan un poco después, por razones obvias, ¿no?, que todos conocemos, y a veces nos incorporamos un poquito más tarde a esas novedades, se puede decir literarias, que es la confluencia del libro digital y el libro impreso. Pero sí, yo creo que ya todos nos hemos ido incorporando a eso. Para la Editora Abril también es una realidad ya. Es decir, ya hoy no concebimos una separación o sentirnos como que somos una editorial solo de libros impresos y obviemos el libro digital. Realmente ya estamos insertados también en esa contextualización universal y vamos dando pasos. Realmente tenemos a veces que ser más rápidos en esos pasos porque el mundo se mueve hacia esa dirección y nosotros tenemos que ir ahí también, sin obviar que nos cuesta un poco más de trabajo incorporar el digital que el impreso en el imaginario de lectores y de autores también, pero sí, para la Editora Abril también es una realidad. Pero yo quisiera saber, porque, a ver, las editoriales cubanas convocan a sus planes editoriales cuando los abren, y entonces, ¿cómo funciona cuando, por ejemplo, les llegan a ustedes los proyectos y los analizan, los aprueban, tienen un proyecto aprobado y ustedes deciden, este libro va a ser digital, este libro va a ser impreso? ¿Cómo sucede? Yo creo que el mismo libro te lo dice, el libro y sus características. Hay libros que funcionan mucho mejor en formato impreso y hay libros que funcionan mucho mejor en formato digital. De hecho, el formato digital tiene varios formatos a la vez. Hay libros que es mejor leer en PDF porque funcionan más cómodos para investigaciones, para citas y demás. Hay otros libros que funcionan mejor para audiolibros o para aplicaciones. Yo creo que es el mismo libro el que te dice, y hay libros que tú los puedes desarrollar en varios formatos y entonces ver las particularidades que te brinda cada formato. Creo que todavía las editoriales cubanas, a los autores,
a los escritores, al público en general, le falta un poquito de comprensión con respecto al libro digital. A veces pensamos que el libro digital solamente se resume a un formato en el teléfono que abrimos o a un formato en una computadora que abrimos para leer. Y no explotamos, no exploramos esas particularidades, esos beneficios, realmente la ganancia que tiene construir desde cero un libro digital. Yo creo que todavía en el contexto editorial cubano nos falta un poco de ese aprendizaje. Cuando lo aprendamos creo que vamos a poder sacarle mayor beneficio a la lectura, al libro como tal y poder educar a nuestros lectores. No es menos cierto que los niños que están creciendo ahora están todo el tiempo con el teléfono, interactuando con el teléfono. Nos falta entonces llegar con esa lectura a través de esos dispositivos. ¿Está de acuerdo usted, Miguel, o tiene otra opinión? Estoy de acuerdo. Yo te puedo acotar ahí que cuando a nosotros nos llega un proyecto editorial, inmediatamente hacemos la doble evaluación, es decir, cómo llevarlo al digital y cómo llevarlo al impreso. Es una cosa que se ha ido incorporando. Normalmente nuestro equipo de trabajo editorial del departamento del libro era más diestro, lógico, en hacer el libro impreso y todo el encadenamiento que llevaba eso. Pero una vez que ha surgido el entorno digital, ya cuando le llega un material, cuando nosotros evaluamos que tiene calidad literaria, que es lo principal, que tenga calidad literaria, claro, inmediatamente ya se piensa de las dos formas. Es decir, este libro va a ser impreso, pero también este libro va a ser digital. Y lo que se dice de la preferencia de los autores con respecto a eso es algo que tiene que irse modificando, porque realmente hay muchos hábitos y muchas costumbres editoriales del libro impreso, y hay toda una ceremonia alrededor del libro impreso que todavía no alcanza el libro digital, es decir, ese contacto directo con el papel, el contacto directo con el libro impreso, por lo que él ha significado también a lo largo de la historia, claro, tiene una connotación. Humberto Eco ha dicho en alguna ocasión que el libro impreso es como la cuchara, como la rueda, que son objetos que llegaron para quedarse en la historia de la humanidad, y entonces tiene ese significado. Pero el libro digital es el que está empezando a abrir un camino, pero creo que los dos los podemos llevar de la mano. Y entonces puedo entender que hay cierta resistencia de los autores a seguir adelante con un libro solamente digital. ¿Es así? Por supuesto. Sí, yo te puedo decir que en materia de autores, en la piel de los autores y en la mentalidad del autor, está primero ver el libro impreso y tenerlo en la mano, porque existe psicológicamente el impacto de sentir un objeto, ¿no? De poder palparlo, de verlo real, materializarlo, y eso se logra con el libro impreso. Creo que todo autor quisiera tener el libro impreso o ver a un lector cargando en sus manos con un libro impreso, aunque sepa que lo lleva dentro de un celular o dentro de un lector o dentro de un tablet, pero no tiene la misma sensación de ver su libro en manos de alguien. Y por ahí anda la dicotomía, ¿no? Por ahí anda la preferencia. ¿Por qué de la preferencia? Ahora, sobre este tema del libro digital, el libro impreso, si se contraponen, si en realidad son opciones, hay mucha polémica, tanto en el mundo como en Cuba. Yo les propongo a ustedes hacer una primera pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo que estamos hablando sobre literatura y sobre cómo en Cuba están disponibles tanto las versiones impresa, digital y la promoción también literaria. Manténgase con nosotros que continuamos el debate. Las nuevas tecnologías modificaron los patrones de consumo de los productos de la cultura. En Cuba, la promoción de la lectura busca atraer a toda la familia al consumo de la literatura más allá de los soportes que la contengan. La disyuntiva que se establece actualmente entre la supuesta preponderancia de las publicaciones digitales sobre sus homólogas impresas o viceversa adquiere cada vez más fuerza debido al desarrollo tecnológico y a las nuevas tendencias de la comunicación y la recreación. La comparación entre las lecturas en digital e impresa es añeja, más cuando se sabe que lo importante de leer es el hecho en sí, independientemente del formato en el que se haga. En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación constituyen los nuevos soportes para el contenido tradicional, ya que estos le brindan al lector la oportunidad de interactuar más a fondo en el proceso de producción. El libro digital es un instrumento que posibilita la lectura. La lectura impresa abraza a las personas que necesitan tocar el objeto, hojearlo, subrayarlo. La lectura no muere ni pierde sus caminos. Sencillamente encuentra otras formas de salir a flote, se fortalece y avanza hacia el futuro. Elena Godínez Dalmau en Buen Cubano.
Continuamos el diálogo en buen cubano y ante la falta de papel para imprimir, muchos asumen al libro digital como alternativa o solución desesperada. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no es para nada así. Cuba Literaria, por ejemplo, ha hecho libros desde los años 2000 en que fue creada y realmente todavía había opciones para poder imprimir de manera natural. Y eso nos llevaría entonces a la pregunta de que si en Cuba volviera a existir esa posibilidad de poder imprimir naturalmente, ¿cesaríamos de hacer libros digitales? Por supuesto que no. Entonces debe verse el libro digital como lo que es, un beneficio, un aporte, un complemento, otra opción para poder leer, poder brindarle al lector esa misma obra de la literatura cubana específicamente en el formato en el que el lector lo quiera consumir. A veces nosotros siempre creemos que el lector quiere llevar un libro impreso en la mochila, pero es mucho más cómodo, sin embargo, poder llevar los libros digitales en el móvil a la hora de hacer un viaje, a la hora de compartir, a la hora de intercambiar y demás. Y además ver las mismas posibilidades que el libro encierra, el acceso, la inmediatez, las oportunidades de poder intercambiar con otros libros también en el espacio de la tecnología. Entonces yo creo que tenemos que valorar el libro digital como lo que existe, o sea, es otra alternativa para la lectura, no para suplir esa falta de papel o de impresión que tenemos ahora mismo en el país, que realmente es cierto que nos afecta y que realmente nos impide un poquito poder llegar a más lectores con los libros. Pero el libro digital también viene a suplir eso como algo vivo, algo que realmente existe. Es así como nosotros lo vemos desde la editorial. Y escuchando a Yaremi y explicando que cuando existía esa bonanza, por decirlo de alguna manera, de papel en Cuba, ya existían los libros digitales. Recordaba que conversábamos sobre el primer libro digital en Cuba y que surgió precisamente bajo el sello de la Casa Editora Abril. Sí, es un libro, su título es Caballo de Troya, se sale en el año 1993, el autor Víctor Fernández. Y era un libro ya diseñado y pensado para el entorno digital. En esos años en que, como tú dices, aunque estábamos en periodo especial. Y que es un año muy lejano, realmente. Un año lejano, estábamos en periodo especial, pero aún había una política editorial amparada por existencia de mucho más papel físico que el que tenemos ahora. Pero lo que se decía es real. No es que esto ha venido a suplir momentáneamente una necesidad material, porque el libro digital incluso está desarrollándose en lugares donde no hay limitaciones de papel, es decir, esto no es una realidad cubana, el libro digital no es una realidad que se ha impuesto en Cuba a partir de una situación económica, es que nos hemos insertado en una tendencia universal del libro digital que existe donde hay papel también, y donde se hace el libro impreso también se hace el libro digital. En las grandes editoriales en el mundo avanzan en el libro digital, aunque tienen económicamente mucha más potencia para tener el libro impreso. Porque yo creo que lo más importante es la lectura. Es decir, el hábito de lectura es lo que hace falta. Puedes tener el libro impreso o el libro digital, si no tienes hábito de lectura no vas a ir a ninguno de ellos. Ni vas a hojear el libro de papel, ni vas a entrar a un lector de texto. Creo que lo importante es la lectura, y para que la lectura no desaparezca, existen las opciones. Las opciones es el libro digital como una opción literaria, pero que está en igualdad de condiciones, porque si uno tiene ventajas, el otro también las tiene, y si uno tiene desventajas, el otro también las tiene. Creo que las ventajas de uno son las desventajas de otro, y así ellos se complementan. Claro. Y como complemento van a coexistir, tienen que coexistir como complemento. Ahora, lo que sí está claro es que tanto para los autores como para las editoriales, cuando se produce un libro, lo más importante es que este producto llegue a los lectores, como usted decía. Y entonces, en ese sentido, en Cuba es un reto la comercialización, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se las ha ingeniado, por ejemplo, Cuba Literaria y el proyecto Cuba Digital? ¿Y cuáles son esas limitaciones que hoy en Cuba existen para que esos libros digitales lleguen a manos de los lectores? Bueno, el libro no existe si el lector no lo tiene. Las editoriales pueden producir cientos de libros y si los dejan en una máquina en la editorial, pues esos libros no van a ninguna parte. En el caso de Cuba Literaria, por ejemplo, que produce libros para regalar, para descarga gratuita, tiene un portal www.cubaliteraria.cu y ahí entonces colocan los libros para que todo el mundo, o sea, tiene un acceso internacional, pueda descargar esos libros. Pero ahora recientemente se creó la tienda del Instituto Cubano del Libro, que es un espacio también para que las editoriales puedan entonces poder comercializar los libros a través de Internet. Y realmente brinda muchísimas facilidades, claro, dentro del comercio electrónico. No podemos olvidar que Cuba todavía está aprendiendo a usar el comercio electrónico,
que el comercio electrónico está vetado por el bloqueo, que no nos permiten poner nuestros libros en plataformas internacionales, en Amazon, que tenemos que hacer diferentes maniobras para poder entonces comercializar esos libros hacia el exterior. No podemos olvidar eso, porque eso es real. Pero tenemos también estas posibilidades de comercio nacional, básicamente, en el que el usuario puede entrar a través de una plataforma o Transfermóvil o en zona, a través de una tienda, y entonces hace la compra del libro. Tenemos también que educar a la población a comprar un libro, pero sí estamos dando esos primeros pasos. Esos primeros pasos, por ejemplo, en el caso del Instituto Abril ya tiene una experiencia también con su tienda, hay otras empresas que ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, Sigmatel, Ediciones Cubanas, que sí también tienen un comercio de literatura cubana hacia el exterior, pero lo importante es que podamos tener ese nicho, ese espacio, para que los libros entonces también se vendan, porque no todo el tiempo podemos regalar los libros, también tenemos que comercializarlos. ¿Y cómo ha sido la experiencia entonces de Abril y cuáles son las limitaciones que han encontrado en este camino? Bueno, nosotros, la experiencia nuestra tiene la fortaleza de que disponemos ya de una tienda, la tienda Abril, la tienda virtual nuestra, donde estamos situando una parte ya de la literatura que tenemos en ese formato. Al lector hay que darle los mecanismos más fáciles para llegar al libro digital, porque a veces es engorroso. A veces nuestras pasarelas de pago están funcionando, pero están en medio de un proceso en el que el país está avanzando. Y surgen limitaciones, surgen trabas. Y que pasa por la conectividad Pasa también. por la conectividad, y entonces a veces ese mecanismo que te lleva a obtener el libro digital se dificulta. Y por tanto puede ser una limitante para la hora de comercializar los libros. Pero nosotros apostamos a que se pueda lograr. Las revistas infantiles son una de las revistas que más se buscan. La revista Juventud Técnica también es una revista que se descarga con facilidad porque la gente la busca también. Y bueno, Sun Sun, Pionero, Chamaquili, la gente lo quiere tener. Todo lo que nosotros tenemos del universo de Abril, de la Isla del Coco. Nosotros tenemos El Diablo, que ahora tiene una pequeña cantidad de impresos, pero que la gente lo ha seguido buscando en otro formato, es decir, que es un libro emblemático. Y así hay mucha literatura de Abril que usted la puede encontrar. Nosotros estamos agilizando el proceso para que puedan estar disponibles en el entorno digital. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta esa literatura. Y sobre todo a los niños, el tema de las revistas, porque los niños en su imaginario, la familia cubana ha tenido las revistas infantiles incorporadas. Y ahora no la puede tener impresa desde hace un año aproximadamente por la situación que todos conocemos, pero tener el acceso a ellas desde el punto de vista digital es una buena noticia que ha sido muy bien recibida. Y hablando de la literatura infantil, yo creo que se impone hablar de este tema y la relación con el libro digital. Les propongo a ustedes hacer una pequeña pausa en la conversación. A usted les recuerdo que también puede conectar con nosotros a través de las diversas plataformas, sobre todo a través de nuestra página en Facebook y también de nuestro correo electrónico. Continuamos el diálogo en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre el libro digital para niños y cómo los públicos buscan. Evidentemente les interesa la literatura infantil, pero ¿cuáles son los retos entonces que enfrentan las editoriales cubanas hoy para que el libro digital pueda competir con las aplicaciones y con todo ese universo digital que está disponible hoy en Internet para la infancia? Bueno, yo te voy a decir, el público más complejo para llevarle la literatura al entorno digital es el infantil. Aunque parezca una contradicción porque son nativos digitales y porque usted los ve constantemente en contacto con un celular, con un táctil, con la agilidad que tienen para navegar, para buscar. A pesar de eso, hay una paradoja, ¿no? Ellos son diestros en eso, pero a su vez, a la hora de acceder a una literatura, se ven influenciados por muchos entretenimientos y por muchos efectos de su propio mundo digital que los distraen y que los apartan de la lectura. Sin embargo, cuando a un niño a esa misma edad usted le da un libro impreso o le da una revista Sun Sun, que hemos hecho el experimento porque lo hemos vivido,
es capaz incluso de dejar el móvil a un lado. Despierta su curiosidad y deja el móvil a un lado y procede al gesto tradicional de hojear la revista, de ver las ilustraciones, si es de colorear, que aunque lo puede hacer también en una aplicación del móvil, claro, colorear, pero tiene ese otro efecto que desarrolla su manualidad, desarrolla algunas capacidades intelectuales en el niño que no se desarrollan en contacto con un celular, pero sí en contacto con un libro. Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de llevar la literatura infantil a el espacio digital, donde también va, es lógicamente, ahí va también, pero hay que pensar que ese es un público que si hay un público necesitado de ambas cosas a la vez, incluso uno un poco más que otra, es el público infantil. Y yo creo que ahí es un reto grande que tenemos. Y usted, yo asumo que eres defensora de lo digital, ¿cómo lo ves tú? Sí, tiene que estar muy bien pensado. De hecho, cuando desde Cuba Literaria pensábamos un proyecto que tenía que ver con literatura infantil, nos tomábamos nuestro tiempo, porque es complicado a la vez poder programar un libro infantil para niños. El libro infantil tiene que tener una programación, además de compleja, tiene que ser muy interactivo, tiene que tener efectos, tiene que tener sonidos, tiene que transformar ese dispositivo mediante el cual él lo está leyendo, porque si no, no funciona. Si ponemos solo texto o una pequeña imagen en un libro digital, entonces el niño hojea la primera página y ya salta para el videojuego, para los juegos de fútbol. Sabemos que nuestros hijos consumen mucho de esas cosas, para una aplicación que tenga muñequitos o YouTube y demás. Entonces, a la hora de asumir este tipo de proyectos, tenemos que pensarlo conscientemente y ver entonces también las particularidades del libro. No todos los libros nos sirven para hacer libros digitales infantiles. Hay libros que quizás podemos ponerles voces, animales, grabarles sonidos, efectos y demás. Pero hay otros libros que quizás no nos funcionan, que son para un público infantil un poquito más grande, no sé, adolescente y demás. Lo que tenemos que pensar es realmente hacer esa publicación con calidad y poder entonces ganar esos lectores que realmente nosotros necesitamos. Ahora estoy pensando también cuando se habla de la literatura ya en general, la importancia de la promoción. Ahorita hablábamos de que puede haber un libro en una estantería, en cualquier lugar, un libro muy bueno, que si no se conoce, realmente es como si no existiera. ¿Cómo lo asumen hoy las editoriales cubanas? ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido ustedes? Bueno, desde el Programa Nacional de Desarrollo del Libro Digital, nosotros hacemos mucho énfasis en la promoción. El libro no existe, incluso lo puedes tener en una tienda para comercializar, pero no existe si la gente no sabe que existe. Y a veces entonces nos vamos a la promoción tradicional, a la promoción que conocemos, a un spot en la televisión o a un post en Facebook, pero nos faltan entonces esos añadidos. ¿Cuáles son los añadidos? Por supuesto, hacer campañas de comunicación, campañas que lleven otro tipo, o sea, que no sea solamente el texto que estás poniendo, quizás un fragmento del libro que coloques, un dramatizado, un pequeño spot con ese dramatizado, usar quizás las figuras que ahora mismo están teniendo más impacto también en la televisión, en las redes, para que te ayuden entonces a comunicar. Yo creo que esa promoción tiene que ser una promoción que llegue a todas las edades y que sea transmedial, que no puede quedarse solamente en los canales habituales, porque si no, entonces es un público muy reducido, la gente no sabe. Eso aplica para todos los formatos, para el formato digital y para el formato impreso. Tenemos que hacer que el libro exista, darle esa vida, y eso es a través de la promoción. Y he notado que la Casa Editora Abril ha tenido, digamos que un renacer, y está teniendo bastante impacto en las redes sociales con algunos digamos, los productos que están colgando. ¿Cómo lo han hecho y cuál ha sido el resultado con respecto a los públicos? Sí, nosotros le damos mucha importancia a ese tema. Tenemos un equipo de comunicación muy bueno en la editora, son muy profesionales y tienen mucho interés en promover la literatura tanto digital como impresa. Porque hay una cosa, promover la lectura es una de las promociones más, digamos, más importantes que se puede hacer de algún producto. Usted está promoviendo conocimiento, está promoviendo cultura. Y eso no tiene un objetivo meramente comercial, tiene un objetivo cultural también muy profundo. Y entonces, por eso le damos tanta importancia. El libro hay que promoverlo en todos los ángulos. Desde la plataforma digital hasta la plataforma impresa, y es lo que estamos haciendo, lo movemos, lo hacemos con multimedia, lo hacemos con entrevistas, con pequeñas cápsulas, lo hacemos con podcast. Es decir, el libro no puede quedarse ya en el libro tradicional que usted envía una foto del libro a un lugar, tiene que darle vida, y las personas, los lectores tienen que ver que el libro vive, y eso es lo que nosotros hacemos en Abril, darle vida a la literatura. A través de la radio.
Ahora, ahorita yo bromeaba y decía, creo que ella es partidaria de lo digital y en realidad es porque ha trabajado mucho, sobre todo enfocada en ese ámbito. Pero yo quiero ponerles una situación ahora. Si ustedes tuvieran la posibilidad, usted que por ejemplo es autor, no sé si Yaremis escribe. Yo soy editora. Editora y lectora, muy bien. Si tuvieran la posibilidad ahora mismo, ustedes que le van a editar un libro y usted que le van a regalar un libro, le van a dar un libro para editarlo, y bueno, ahora tienen la posibilidad de escoger un libro impreso o un libro digital. Rápidamente, ¿cuál elegiría? Yo elijo el digital. Y yo Voy a ser consecuente. Y yo elijo el impreso, también tengo que ser consecuente, porque si estoy ahora transmuto a la piel de un escritor y digo lo contrario, a lo mejor no estoy siendo realmente todo lo sincero como explicaba ahorita. Entiendo la importancia, pero si ya es una cuestión de gusto personal, preferiría el libro impreso. Estamos hablando de gusto personal, pero me quedo entonces con todo lo que hemos hablado en este programa, porque evidentemente existe la opción del impreso, la opción de lo digital, y que esto pueda realmente coexistir de manera armónica es lo mejor, ¿verdad? Así es. Claro. Le agradezco a ustedes la participación en nuestro programa. Gracias a usted, por supuesto, también le agradezco la sintonía y les recuerdo que podemos encontrarnos cada semana en Buen Cubano.